valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Hoy tenemos presente que a pesar de ser diferentes, un horizonte nos envuelve. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a El Ramonense. Mi compañero Jorge Eduardo Jiménez Zulate y este servidor Paul Brenes Cambronero, desde Multizonas, su plataforma preferida en televisión, cada miércoles a las 8 de la noche y en su programa de siempre, El Ramonense, en Yo También Soy de Moncho, domingos a las 3 de la tarde. Bueno, hoy vamos a seguir con un tema que empezamos hoy hace 8 días, que, bueno, uno siempre sospecha que los temas se alargan, ¿verdad? Pero ese se alargó sospechosamente. Sí, quedamos en una... Hoy. Bueno, bien, a todos un saludo, amigos, bienvenidos y gracias por permitirnos nuevamente estar con ustedes. Hoy hace 8 días quedamos en una frase, 1858. Así es, 56. 56, perdón, 1856. Okay, entonces dejémoslo ahí, vamos de nuevo. ¿Por qué esa frase, esa raya en la historia, 1856, es clave para lo que estamos hablando? La semana pasada nosotros comentábamos de cómo fue que una masa de tierra, que se conoció como el Valle de los Palmares, albergó a docenas de familias de colonos que se dispersaron por toda esa masa. No podemos decir que estaban todos viviendo 200 al sur de la capilla de la iglesia de Palmares, o que estaban 300 al oeste de la iglesia de San Ramón. Estaban dispersos por los ríos de la zona. Cada uno abrió su parcela, de hecho, no derecho. Ahí sembraron, ahí recogían el maíz y los frijolitos para darle comer a la familia, ahí le daban de comer a los chanchos, en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, en el momento en que los pobladores deciden y le piden al gobierno establecer ese poblado que querían, el gobierno escoge el centro de población más grande que hay, donde hay mayor concentración, y es cuando escoge un lugar para poblamiento. Estamos hablando de ese fenómeno que se cuaja en el 19 de enero de 1844 con el decreto número 42. Pero Jorge, ¿qué es lo importante de eso? Lo importante es que si esa era la fotografía del tiempo, de ese año, y de esa fotografía se desprende que vamos a hacer aquí un poblado, lo cierto es que cuando empiezan a repartir terrenos en la legua, porque se dice, bueno, don Jorge, usted tiene esposa y tiene 6 hijos, son 7 en esta familia, a cada uno le vamos a dar 2 manzanas en pastos y 2 manzanas en ejidos, en labores. Estoy recordando que hoy hace 8 dije 4, corrijo. 4 manzanas por cada miembro de la familia, son 7. Bueno, a ustedes les tocan 28 manzanas. ¿Cuál era la idea? Bueno, que tengan un lugar para vivir en el cuadrante y terreno para trabajarlo y tener un medio de vida. Un proyecto interesantísimo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, de ahí posiblemente a don Diego Gamboa, a los hijos de doña Quina, a don Diego, a Procopio, a Manuel de Jesús, a María Josefa, de pronto las parcelas que les dieron fue, porque así se ve en la historia, en ese lugar que está entre Santiago y Palmares, entre Santiago y San Rafael, que es la calle que sale ahí de ese Barcalúas y va a salir a 1 kilómetro al sur de la plaza de Santiago. Ahí se empiezan a ubicar los Gamboa. Y entonces, un poquito más acá llega don Silverio Quiroz o su ascendencia, provenientes de Heredia en el siglo y se asientan ahí. Entonces la cepa los Quiroz y la cepa los Barrantes. ¿Qué es lo que pasa? Que de acuerdo a esa distribución de tierras que se hace con la legua, eso va creando los asentamientos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si a mí me dieron ahí 28 manzanas para que yo alimente a mi familia, pues lógicamente que yo voy a tener una relación con esa tierra, con ese medio de producción, me asiento ahí. Posiblemente ahí tengo mi casa, en el centro mantengo una propiedad, en donde posiblemente llevo las vacas para ser ordenadas, porque todo el mundo hacía queso y ordeñaba las vacas en su casa en el centro de la ciudad, vendía leche, etc. Entonces, así van haciendo el poblado. Entonces, de pronto, lo que hoy es Santiago, cuando usted se da cuenta que por aquí están los Quiroz, por aquí están los Barrantes, por aquí están los Hidalgo,
familias ancestrales de ahí, que recibieron terrenos de la legua y que eso las arraiga a un pedazo de tierra. Si nos vamos al distrito San Rafael, vamos a encontrar un montón de apellidos que son usuales ahí: Hernández, Cascante, Zamora. ¿Por qué llegaron ahí? Precisamente porque los asentamientos originales son en la legua, en ese pedazo, a ciertas familias. Si nos vamos al distrito de San Juan, ¿quién es el pionero de San Juan? ¿Cuál es el primer pionero que se va a asentar a San Juan? Se llamó Apolinar Carvajal, casado con María Josefa Rodríguez Solórzano, con Ramona Rodríguez Solórzano. Don Apolinar se asentó en todo lo que es hoy, y de sus propiedades era lo que hoy es la ermita, lo que hoy es la escuela, toda esa zona era de don Apolinar Carvajal, una finca grande. De ahí, don Apolinar tenía además su cuarto manzana en el centro de la ciudad. La casa de don Apolinar está ubicada a 100 metros al este de la parroquia, ¿verdad? O sea, en la esquina del Colegio Patriarca San José, en la esquina sur. Ahí tenía su cuarto manzana don Apolinar, pero don Apolinar tenía sus tierras de la legua en San Juan. En San Juan. ¿Qué significa eso? Que cuando viene 1856 y ya hay necesidad de una organización político-geográfica de un orden superior, porque ya no se trata de que ya se formó un poblado, sino que se trata de que ese poblado se está desorganizando, porque la gente empieza a dispersarse en grandes cantidades por ciertos lugares, y ya eso va a crear problemas. Si en los tiempos actuales nosotros, una familia vive en San Rafael y a 3 kilómetros vive otra familia y a 10 kilómetros vive otra familia, eso crea un problema de logística con el transporte, porque ¿cómo mueves toda esa gente? ¿Verdad? No puede haber un bus que vaya aquí 5 kilómetros, 4 kilómetros a recoger una persona. Entonces lo lógico es que el servicio público tenga una línea por donde recoge y deja pasajeros. Y eso es lo que permite, se permite gracias a una organización geográfica y política. ¿Cómo se logra eso? Estableciendo finalmente los poblados. Si ya en lo que hoy en día es Santiago, en lo que ya hoy en día es San Juan, en lo que hoy en día es San Rafael, o el barrio Mercedes, hoy en día Palmares, el núcleo de población se acrecentaba, lo lógico era organizarlos políticamente. Por eso en 1856 San Ramón recibe el título de cantón, segundo cantón de la provincia de Alajuela. Lo convierten en villa. Sí, bueno, eso es un proceso, porque el poblado viene creciendo, entonces pasa de poblado a pueblo, luego a villa. En el momento en que es villa, aquí el cantonato. Aquí era el cantonato. ¿Por qué sucedió eso? Sí, claro que hubo un acuerdo con el jefe de Estado, con el presidente Juanito Mora, pero lo cierto es que ya había una necesidad grande de darle un formato político, geográfico, porque ya se estaba saliendo las manos, ya la organización social estaba siendo afectada por una mala distribución del espacio. Entonces, lo más sencillo, lo más sensato, es declarar el cantonato. Y eso permite que de una vez el cantón se le adjudique la facultad de crear distritos. Entonces, he visto dos versiones, Jorge, porque sí lo hemos conversado. Una primera versión, que es la que más he visto, habló de 3 distritos originales, que eran el distrito de Santiago, el distrito de San Rafael y el distrito de las Mercedes. Hoy chequeé yo el decreto desde la villa y solo habla de 2 distritos. Bueno, pero también he visto otro que habla mete a San Juan. Pero en todo caso, es que lo que está pasando es que las familias principales, como la legua estaba concentrada en esos terrenos, lo más cercano, ya la gente empieza a concentrarse. Entonces ya se hace necesario una organización más eficiente en esos centros de población informales. Hay que formalizarlos. Entonces no importa que sean 2, porque después viene el otro. O sea, eso es un proceso muy acelerado. ¿Quién decide digamos, la selección de los distritos? ¿Es la propia comunidad? No, eso generalmente lo hace en aquellos tiempos, todo lo resolvía el Congreso. Bajo solicitud de la gente. Lógicamente, puede ser que hasta sin que se lo solicitaran, tenía potestad de tomar la decisión. Pero recordemos que en aquellos tiempos, hasta el maestro del pueblo mandaba un informe al Congreso a fin de año. ¿Verdad? Bueno, sí. Éramos muy chiquititos, ese es el asunto, como pueblo, como país, la organización social
era incipiente. Entonces, vamos a tener esos centritos de población ya en la periferia de San Ramón y se hace necesario darle forma. Por eso el decreto de 1856 tiene esa cualidad. 21 de agosto de 1856 se decreta el título de villa y se le otorga a San Ramón el puesto del segundo cantón de la provincia de Alajuela. Ahora, estamos viendo ahí con vos de ciertos actos que se empiezan a dar en ese momento. Te voy a rogar que los comentes. Sí, es un artículo que yo he encontrado que fue Rafaelino Paniagua el que lo acuñó. Claro, él lo acuña años después en prensa de la primera mitad del siglo XX, pero no importa, están haciendo referencia a algo que él encontró. Y dice que en 1856, llamémoslo la Municipalidad de San Ramón, que no sé en ese instante si era municipalidad o era consejo propios, le ordena a un señor que se llama Lorenzo Molina, que era un síndico procurador, la búsqueda de los terrenos para establecer en ellos las primeras ermitas distritales. Paremos ahí. ¿Qué significa eso, Jorge? Que ya cuando existe la necesidad de una ermita, es porque en esa zona hay una cantidad respetable de pobladores que necesitan ese servicio y que lo están pidiendo. Ok, prosigo. Bueno, entonces él hace un listado y nomina 4 distritos, curiosamente. Bueno, el primero es Merced, Barrio Mercedes. Dice que en la descripción, dice, se obtiene un cuadro de terreno en el potrero de Lucas Leandro, que después averiguamos que es Lucas Elizondo. Es un apellido que tiene como 4 o 5 formas en esos años. Yo lo he visto como Elisandro, lo he visto como Elizondo. ¿Lisondro? Lizondo, con S. ¿Lizondo? Elizondo y Elisandro. Es decir, hay un montón de maneras de decir, hasta que fue evolucionando a Elizondo. Ok, una de las notas que aparece en el libro de Eduardo Fournier, ¿verdad?, donde los primeros pobladores del valle hacen la solicitud, que es la segunda solicitud realmente, y que hacen la petición. 21 de noviembre de 1843. Ok, y que hacen solicitan la vocación de la Virgen de Guadalupe. Ese nombre del Elizondo, ahí aparece entre los primeros que firman esa nota. Correcto. Uh-huh. Eso es lo que pasa, Jorge. Entonces, es que a veces a nosotros nos come una dicotomía que es falaz. Que dice, ¿qué fue primero, el gallo o la gallina? No, es que hay cosas que conviven y que se van desarrollando de una forma natural. El centro de población que hay en San Ramón va irradiando porque hay posibilidades. Los terrenos de la legua no es que se reparten en 1847 cuando se establece el decreto en el 44, no, es que los terrenos de la legua alcanzan para muchos años, porque para empezar el decreto dice que se le dará el solar en el centro y las manzanas de tierra en pastos y labores a las personas que se asienten 5 años después de la elaboración del decreto, o sea que hasta los que lleguen hasta todavía el 19 de enero de 1849 recibirán eso. Tiene derecho. Quiere decir que las tierras sobraban todavía, sobraron por muchos años, porque aparece la municipalidad pidiendo permiso para vender tierras ejidales. Es decir, que las tierras comunales o ejidos en San Rafael, puede ser que había ahí 200 manzanas. Uh-huh. Entonces la municipalidad pedía permiso al gobierno para venderlas con el fin de construir el Palacio Municipal. Y eso fue moneda de cambio durante muchos años, terrenos de la legua. Entonces no fue que se repartieron de un solo tiro, sino que fue un proceso. Y ese proceso va expandiendo las poblaciones de acuerdo a muchas cosas. ¿A qué tipo de cultivo? ¿Qué tan buenas son las tierras? ¿Va? Porque si aquellas tierras son de extracción minera, ahí nadie va a ir a sembrar maíz, ¿verdad? La gente que necesita sembrar maíz o caña se va para Piedad Norte o se fue para Bolio. Esos lugares donde la caña se convierte en un cultivo principal. Sí. ¿Qué te dice este dato? Porque lo recuerdo de un artículo que había encontrado yo y hablaba así más o menos en esos términos, que la punta norte de la legua terminaba donde está el puente sobre el río Barranca en camino a Los Ángeles. ¿Está bien? Puede ser. Sí, es que eso, yo te hablo a vos hablé hoy hace 8 días de una herradura. Ajá. Que partía, digamos, de lo que hoy en día es San Rafael, dando la vuelta por San Rafael, Palmares, San Isidro, San Juan, y ese es un límite natural muy lógico. Agarra todo lo que es Bolio, parte de lo que es Bolio, la parte baja,
y una parte de Los Ángeles. Esa es la primera legua. La segunda legua es la que se otorga en 1866, que es la que da pie al poblamiento de lugares que luego van a ser los distritos de Piedad Norte, Piedad Sur, Alfaro, es decir, y Sierra Lara, hasta otra vez llegar a Santiago. Ok, déjame terminar nada más lo del artículo para que no se nos entristezcan nuestros compañeros de otros distritos. En el caso de San Juan, dijiste Apolinar Carvajal. Sí, Mariano Carvajal. Entonces dice, fue en el terreno subtuvo en terrenos de Mariano Carvajal y Joaquín Campos. En el caso de Santiago, en terrenos de Santana Valerio y Casimiro Varela, en Santiago. Y finalmente en San Rafael, en terrenos de Santiago Palma y Rafael Arroyo. ¿Será este Santiago Palma el mismo Santiago Palma que estoy pensando? Sí, abuelo le hicimos Chavarría. Bueno, 1856. Sí, el abuelo. Coincide con la creación del cantonato en San Ramón. Exactamente, entonces es necesario. ¿Por qué? Porque la herradura suroeste va concentrando la población, porque ahí se asientan familias fundadoras en Santiago, en San Rafael, en el barrio Mercedes y en San Juan. Ya ahí es necesario dotarlo de ermita y además ya son distritos. Vamos a ver cómo evoluciona una distribución política geográfica así. La necesidad crea el lugar. ¿Por qué nos convertimos en cantón? Porque fue tal el crecimiento del poblado de San Ramón que en 12 años había 12,000 habitantes. Un montón de gente. Tomemos en cuenta que la Costa Rica de ese año, de 1856, era con 110,000 habitantes. Quiere decir que casi un 10% estaba en San Ramón. Fue acelerado el crecimiento, la migración desde Heredia, Alajuela y San José hacia esta zona fue impresionante. Entonces eso impactó. Y eso significó que ya hubo que darle nuevas condiciones a ese montón de gente, y por eso se creó un cantón. Porque un cantón ya tiene alcalde constitucional y tiene un jefe político, tiene un alcalde que rige lo judicial. O sea, ya había necesidad de que alguien que viniera a solucionar las disputas por territorio, disputas por cualquier cuestión civil. Entonces la organización va cambiando, evoluciona. ¿Por qué nos convertimos 50 años después en ciudad? Porque el crecimiento ya fue notable y la ciudad ya tiene otras características, también tiene un desarrollo social importante. Entonces ya dice, bueno, sí, hay que darles el título por población, por desarrollo social, por un montón. Vamos a ver, es la ciudad de San Ramón en 1902. Entonces ahí vamos ascendiendo, ¿verdad? Recordemos que en Costa Rica todavía en los 70s y en los 80s, y creo que hasta un poco más, las villas todavía estaban vigentes. Villa Quesada, Villa Colón, Villa Neily y otras más que se convierten en ciudades todavía hace 50 años. Son zonas que se fueron desarrollando posteriormente. Mira, ¿vos crees que haya habido en el Valle de los Palmares, digamos, gente que viniese aquí en la década del 30, en 1830? Sí, claro. Vamos a ver. La minería, para mí esa es la explicación más racional. La minería en el aguacate, que empieza en 1820, un año antes de la finalización de la colonia española, va obligando a la gente a desplazarse. Ya existía Atenas porque era lugar obligado de paso por la ruta del aguacate hacia Caldera. Entonces, a partir de Atenas, viniéndose por el aguacate, empiezan los descubrimientos auríferos, minas muy importantes que se hacen ahí, que son las que nos dan liquidez. Antes de eso, recordemos el cacao como moneda. Ya el aguacate nos dio oro. Con el oro ya mandamos a traer bienes de lujo a Europa. Ya no tenemos palas hechas de madera, sino que mandamos a traer a Inglaterra arados, aditamentos, un montón de herramientas agrícolas de metal. Pero también se mandaban a traer productos enlatados y botellas de vino. Es decir, el país empieza a evolucionar, ¿verdad? En sus hábitos de consumo. Ya hay ropa, ya se mandan a traer telas, empiezan a llegar libros. Es decir, somos permeados ya gracias a que tenemos una capacidad económica. Eso se va acrecentando conforme ese proceso
también viene surgiendo otro con menos fuerza, pero que al final, digamos, si la curva una era aquí, la otra es más empinada, pero empatan llegando a los 50 del siglo XIX, que es el desarrollo cafetalero. Cuando empezamos a aumentar la producción cafetalera y las exportaciones, Costa Rica se convierte, después de haber sido la provincia más pobre de toda la colonia española, se convierte en el país más próspero de Centroamérica. Todo eso nos va a impactar, Jorge. Todo eso nos va configurando como sociedad. Entonces, el aguacate se fue siendo importante porque la gente buscaba el oro en el aguacate y las minas estaban de Atenas hacia acá. Y eso hace que la gente aparezca por esas montañas al sur de Palmares y de San Ramón y visualice el valle. Pero también... Pero todavía no lo coloniza. Empiezan a establecerse por ahí. Unos coligallando, algunos sembrando tabaco clandestino, como se ha dicho. Pero son otras muchas actividades. Recordemos que hacia 1827, que a veces digo 27, a veces digo 29, no importa, es uno de esos 2 años, es cuando se descubren, por primera vez, hay un hombre parado viendo las cabeceras del Río Grande. ¿Dónde nace el Río Grande? Nadie lo sabía. Hasta 1827 o 29 se hace exploración y llegan ahí a lo que es San Rafael y Santiago, ahí cerca de Balboa, y dicen, mira, si aquí nace el Río Grande. Lo siguen y se dan cuenta que pasa por toda esta zona y después en Atenas se junta con el Virilla y forman el Río Grande, uno de los ríos más grandes y caudalosos de este país. Bueno, antes, ahora no sabría qué tan caudaloso es. Entonces, esa exploración es en el siglo XIX. Creo que alemanes. En la segunda década, en los 20. Recordemos que Judas Tadeo Corrales también se asienta en lo que él llamó el naranjo, porque encontró unos palos de naranjo, creo yo, en la zona de Bajo Corrales, o palmitos de naranjo, habiendo llegado por el lado de Atenas, norte de Grecia, y asentándose en esa zona, hacia 1829 también. Entonces sí, la gente llegó a este valle cerca de 1830. Esa fue la llegada a este barrio, a estos terrenos, y empezaron a dispersarse por ahí, como hablamos antes. Por todo el valle. Por todo el valle. Sí, yo no puedo creer que estaban concentrados aquí o allá. Como me lo leíste ahí de una historia, que el señor venía buscando una vaca. Que, bueno, eso es una de las versiones. Tiene visos de leyenda, pero tiene cierta cosa lógica, que buscando la vaca vio un chorrito de humo y encontró a un pionero que vivía ahí solo, porque esa gente vivía en medio de la montaña sola. Y después se fueron descubriendo. Hay una razón muy sencilla, Jorge. Si nosotros tenemos 1 kilómetro cuadrado y en ese kilómetro viven 5 personas, la posibilidad de que se vean es una posibilidad X, pero si viven 20, la posibilidad es X por 4, 4X. ¿Por qué? Porque ya está más densa la población. Entonces empiezan a alternar, a hacer intercambio de productos y van llenándose más y más, al punto que después dicen, hagamos un pueblo porque ya necesitamos más reglas. Y entonces, pregunta porque es importante. ¿El concepto de los denuncios, eso no se manejaba en esas épocas? Sí, claro, los denuncios son de siempre. El denuncio es una práctica colonial. Es decir, la gente hacía denuncios desde la época de la colonia. ¿Qué es lo que variaba? Que en la época colonial, pues como todo era del rey, el denuncio tenía otro sentido, se denunciaba ante el gobernador, que se concedían con ciertas condiciones, pero los terrenos nunca dejaban de ser del rey. En la época ya republicana o como país independiente, los denuncios tienen otro sentido. Puede ser un denuncio minero, la gente paga un derecho y se hace cargo de un terreno que puede explotar y sacar oro. El denuncio también era terrenos baldíos que eran propiedad del Estado y que están en desuso, y un señor viene, los mide y luego los reclama, paga un canon y se hace de esos terrenos. Entonces, el denuncio es de siempre. No es un terreno propio, no es un fenómeno propio de los últimos años, no es de siempre. Te lo pregunto porque, digamos, también he leído sobre versiones de aquellos primeros pioneros del Valle de los Palmares, ¿verdad? Que cuando decimos Valle de los Palmares es la totalidad del valle. No estoy diciendo ni San Ramón ni Palmares actuales, sino la totalidad del valle. Pero hay versiones que hablan de que quien firma el decreto fundacional de San Ramón, que era José María Alfaro Copper. Alfaro Zamora. Alfaro Zamora tenía denuncios en estas zonas.
Eso es posible. Sí, no. ¿Para qué vamos a denunciar tierras si ya tenemos una legua? Donde nos están diciendo que ahí tenemos terrenos. Bueno, hablemos de antes del decreto, que es cuando no había legua. Entonces yo me fui al Archivo Nacional porque ese tema me interesó mucho. Me interesó mucho. Yo me fui y lo quiero saber de denuncios de tierras en el Valle de los Palmares. Y puse un periodo 1820. entre 1821 y 1849, que es la fecha en que termina el decreto. El otorgamiento de tierras en los primeros 5 años después del decreto. Entonces yo dije, 1849, ya la legua está, entonces, ¿quién va a estar denunciando? Si la gente viene y le dan, ¿verdad? Y si va a denunciar, no va a denunciar dentro de la legua, tiene que ir a buscar otro lado. El mito de que José María Alfaro era dueño aquí de miles de hectáreas y que las vendió a peso, no es cierto. no lo encontré en el Archivo Nacional. José María Alfaro tenía un denuncio por el lado Poás, que no era tan grande, tal vez 10 caballerías o 15 caballerías, una caballería en 64 manzanas. Tenía otro por el lado de Atenas y luego más lejos. Pero así como que veo que José María Alfaro en el Valle de los Palmares tenía, ¿no? Además no tiene sentido, porque siendo él jefe de Estado, ¿para qué va a ser a regalar una legua en terrenos baldíos si ahí está su denuncio? Entonces, ahora pudiera ser, nada más eso es un pensamiento, de que el acto mismo de haber firmado el decreto fundacional, en el caso de San Ramón, haya sido interpretado décadas después. Sí, claro. Como que él hubiese regalado las tierras. Vamos a ver, cuando usted ve el decreto de las cartas que se le mandan a José María Alfaro pidiendo permiso para fundar el poblado, primero a Morazán y luego a José María Alfaro. La carta dice que don Jorge Jiménez y Paul Brenes y don Juan Sánchez y doña Vicky están firmando, y dice Jorge Jiménez pone, firmo por mí y por Paul y por Juan que no saben firmar. Y yo firmo, y hay como 5 que firman y todos los demás nadie sabe firmar. Estamos hablando de un país con un 98% de analfabetismo. Yo creo que esa gente sencilla era muy agradecida. ¿Y quién firmó el decreto? Entonces para ellos ese era San Nicolás. Ese fue el que nos dio. El que nos dio. Y tiene lógico. Pero como te digo, yo tengo que presumir eso porque la verdad es que yo fui a consultar y no encontré nada. Entonces, a José María Alfaro se le venera por la prontitud con que respondió a la segunda carta. Lo dijimos en el primer capítulo de la intencionalidad que José María Alfaro, la segunda carta a los ramonenses, llega a San José el 21 de noviembre de 1843 y 4 días después se funda la Sociedad Económica Itineraria mediante otro decreto, que es el 25 de noviembre de 1843. Te voy a pasar un detalle. ¿Sí? Me encontré recientemente. El decreto fundacional es el número 42. Buscate y léete el decreto 43. Es la ratificación de la Sociedad Económica Itineraria un día o dos después de la... Ok. Interesante, eso es. Bueno, voy a buscarlo porque eso me interesa mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De ahí que José María Alfaro era venerado por los pobladores de este lado. Hay gente que tenía años de estar por aquí luchando contra el tigre, viendo a ver dónde partían. Dicen que sembrando tabaco los perseguían. Cuando de pronto les dijeron, no, ya ustedes van a formar un poblado, ustedes pueden sembrar, ya tienen derecho a hacer esto. Y ahí la gente está muy agradecida, sobre todo la gente tan sencilla y tan luchadora de esa época. Entonces yo creo que simplemente lo que pasó fue eso. De ahí nace ese agradecimiento supremo, es decir, es que don José María Alfaro nos regaló tierra. Porque eso la gente cree que el gobierno les regala. Sí, claro, estamos hablando de que se interpretó eso 5, 6, 7 décadas después. ¿Más? O más. En el Club de Amigos de San Ramón, en la entrada, siempre había un retrato, era un óleo, con el retrato de José María Alfaro Zamora. En el salón de la Escuela Ore Washington estaba José María Alfaro Zamora. En la municipalidad estaba José María Alfaro Zamora. Es una figura venerada, no solo porque fundó San Ramón, que ya es suficiente y muy justificado para tenerle esa veneración, sino porque además se le atribuía la donación de tierra, que yo creo que decir que no las donó no le quita el mérito. Nada, ni un gramo de mérito, ¿verdad? Me señalan por allá que nos quedan como 5 minutos, entonces para ir cerrando este episodio tan interesante, que todavía me quedo yo con un montón de preguntas en el bolsillo,
porque hay misterios que todavía me vuelan en mi cabeza, ¿verdad? Sobre esa parte inicial, esa génesis. Un decreto, una carta que solicita una vocación y aparece el pueblo fundado con otro nombre. Ahora, es que, vamos a ver, si nosotros queremos entender lo que pasó en 1840, digamos que 35, lo que pasó en el 43, lo que pasó en el 44, lo que pasó en el 56 del siglo XIX, tenemos que hacer, tal vez a veces, no solamente consultar documentos, no solamente refrescar la teoría, la tradición oral, no, a veces uno tiene que hacer el ejercicio mentalmente de pararse ahí, porque a usted nadie le va a contar cómo era todo. Es decir, si a mí me dicen, mire, el parque de San Ramón, y yo me imagino ese parque ahora, pero me lo imagino en 1856, pero en 1856 ese lugar era un cerro, y ahí nació una quebrada, era un lugar intransitable, posiblemente hasta culebras había. Y dice uno, no, un momentito, aquí tengo que hacer el ejercicio de ubicarme. ¿Y cómo quitaron ese parque, ese cerro, lo fueron nivelando para construir ahí el parque, la iglesia y el cabildo, que era el palacio municipal de ahí? No había vagonetas, no era que mandaba una carta al MOP y le mandaba un bajo o le mandaba una pala, ¿no? Vos habías contado lo que sean cueros de vaca. Claro, en baquetas las unían con la misma coyunda, las amarraban a yuntas de bueyes y jalaban la tierra hasta otro lugar a regarla. Recuerdo que eran cuestiones titánicas. ¿Cómo construyeron la parroquia? ¿Dónde trajeron esas molas de piedra para el calicanto? Y había un cortador, un picapedrero que cogía las piedras con una exactitud y hacía los cubos. Pero había que traerlas, y había que traer la cal. La calera allá arriba. Las caleras, vaya usted a 1856 y venga, aunque sea en carreta, desde Berlín hasta San Ramón. Esa misma calera sirvió a ambas comunidades, ¿verdad? Tanto a San Ramón como a Palmares, luego con la construcción. Posiblemente. Yo no sé si porque la iglesia de Palmares, recordemos que se construyó con más énfasis ya terminando el siglo XVIII, ¿verdad? 1893, una cosa así. Por ahí no estoy seguro la fecha exacta, pero sí fue a finales del siglo XIX y creo que se terminó hacia 1906, algo así. Entonces, esa cal puede ser, no sé si habrá una calera por acá cerca, o si simplemente, porque recordemos que los cerros de Pategallo y Berlín y todo eso es parte de este territorio, ¿verdad? Entonces ahí no quedaba nada complicado, quedaba igual de complicado. Dato de 1866, cuando el señor Ventura Vázquez lleva la solicitud para la separación en cuanto a jerarquía eclesiástica a la curia en Alajuela, ¿verdad? Él lleva un diagrama, ese diagrama está en uno de los libros de nuestra historiadora de Palmares, Ana Rita Moreno. Y estos cerros de acá, digamos, de la parte donde supuestamente estaba la calera, se le conocía como la cima del mineral. Entonces debe haber sido por aquí, igual, cerca. Yo diría que ahí en el Aguacate, Santiago, Palmares, Berlín de San Ramón, que es lo mismo, es la misma zona. Si nunca se supo, no había una gran diferencia entre ser de Santiago, Palmares o ser de Berlín. Eran totalmente interrelacionadas. Entonces yo creo que esa no era solo una interacción humana, son los recursos de la zona que se manejaban de allá para acá, de aquí para allá. Y la conveniencia de la proximidad. Sí, eso es. Era lo que estaba a la mano. Bueno. Entonces, Jorge, ¿qué es digamos, el corolario, el cierre de este tema que nos ha llevado 2 semanas? Que yo creo que el ejercicio que nosotros tenemos que hacer mental es de ver cómo se movía la gente y cómo esa movilidad de pronto los iba inmovilizando en ciertas zonas, ¿verdad? Y la gente se arraiga, porque un pueblo puede ser sedentario, puede ser migrante y de pronto quedarse asentado en un solo lugar, como ha pasado tantas veces en la historia, con las grandes migraciones. Entonces los pueblos vienen, hay un gran movimiento, de pronto empiezan ya por conveniencia a asentarse en ciertos lugares y eso va generando esa necesidad de una división política. En el caso de San Ramón, en 1856, ya tenía pobladitos, no podemos decir de otra manera, periféricos, que son los que sugieren ya la idea de crear distritos, que de todas maneras, para que hubiera un cantonato, había que crear distritos. Claro. Entonces, ahí algunos dicen 2, algunos dicen 3 y algunos dicen 4. Pero en realidad sí, ya sabemos que son San Juan, el barrio Mercedes, Santiago y San Rafael, ¿verdad? Que son los incipientes distritos que van a formar ese cantón de San Ramón.
en 1888, cuando Palmares ya es creado como cantón con ese nombre, el barrio de La Merced, que luego se San Anselmo, que luego vuelve a ser La Merced y finalmente pasa a ser Palmares, en esa misma fecha, el decreto no solo creó Palmares, creó otros cantones de la provincia de Alajuela, pero también en el mismo San Ramón creó distritos, ¿verdad? Ahí se consolidan como distritos varios distritos de San Ramón. Si mal no recuerdo, Alfaro y San Isidro, entre otros, ¿verdad? Lo que era Alfaro era lo que se conocía como San Pedro Norte. Santiago Norte, perdón. Entonces, así es como va evolucionando. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué fue lo que hubo? ¿Dónde hubo? Yo creo que hay que meterse en la zona, amarrarse unas polainas y caminar por entre el barro y el monte para tratar de entender claramente lo que pasó. Pero sí hay cosas que están muy a la vista. Cuando un centro de población aparece ya consolidado, es porque hubo un proceso que llevó a eso, ¿verdad? Eso es. Bueno, amigos, creo que hasta aquí vamos a quedar hoy, ¿verdad? Muy interesante el tema, a mí me fascina todo este asunto y lo seguimos estudiando en realidad, y seguimos buscando piezas del rompecabezas que mencionábamos hace una semana atrás, y en eso estamos. Esperemos que próximamente tengamos nuevos elementos que poder compartirles a ustedes. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es nunca caer en el simplismo. Porque a veces uno cae en el simplismo cuando quiere darle una respuesta muy simple a un tema muy complejo. Y me parece que, si bien es cierto, nosotros buscamos darle una percepción, tener una percepción de todo, siempre debe tratar de buscarse, digamos, las razones para justificar por qué creemos que pasó así, ¿verdad? Pero no caer en el simplismo de decir aquí pasó y ya está. Me parece que a veces mucha gente cae en el error de creer que esa es la manera de mostrar las cosas. No, vos lo dijiste hace 8 días. También la tradición oral es muy rica, pero hay que tener cuidado con ella. Sí, hay que cuidarla. Bueno, de mi parte y de Paul, amigos, agradecerles nuevamente que nos permitan acceder a sus hogares. Nuestro agradecimiento a don Juan Sánchez, Canal Multizonas. Los esperamos el miércoles a las 8 Multizonas y mañana domingo o el domingo siguiente en Yo También Soy de Mucho. Bueno, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. De momento, quedamos así. Muchas gracias. Gracias, don Juan, y gracias, Multizonas, por este apoyo tan importante que nos dan para que podamos llegar a todos ustedes cada semana.